El comienzo de la guerra y, sobre todo, la movilización parcial decretada en Rusia ha llevado a muchos rusos a tomar la decisión de exiliarse, de salir del país. Y muchos han decidido irse a Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán. ¿Cómo son las relaciones de esos países con Rusia? ¿Cómo está siendo esa llegada de rusos a estos países? ¿Hay problemas? ¿No? ¿Cómo los aceptan? Lo vemos todo en el siguiente vídeo con un invitado de lujo. Bueno, hoy nos visita a Crónicas de la Estepa Rusa, quizás la persona que yo conozco que más sabe de todo el tema de Asia Central. Es decir, si le buscas, si preguntas qué pasa por Kazajstán, Uzbekistán y tal, Fran Olmos es tu persona. Nadie sabe más que él. O sea que, Fran Olmos, expertísimo en Asia Central, bienvenido a Crónicas de la Estepa Rusa y a darnos tu opinión. Tú siéntete tú como en casa. Vale, muchas gracias, Juanjo. Encantado de estar aquí. Bueno, lo primero, por así un poco ir de lo general a luego lo más particular, sí quería que me dieras tu opinión de cómo están ahora las relaciones entre Rusia y todo lo que es ese Asia Central, esos países. Bueno, las relaciones se han resentido desde el comienzo de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa, aunque bueno, hay que tener en cuenta que estos países están, yo lo diría, entre la espada y la pared, ¿no? Por un lado, tienen lazos cercanos con Rusia a todos niveles, político, económico, social, demográfico, etcétera. Pero por otro lado, han visto cómo la invasión rusa ha creado un precedente especialmente para Kazajstán, ¿no? Podemos tratar como bloque, pero cada país más o menos lo está viviendo de una manera diferente. Lógicamente las relaciones se mantienen hasta cierto punto amables, ¿no? Muchos de esos países forman parte o de la Unión Económica Eurasiática o de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, tienen relaciones muy cercanas con Rusia. No obstante, también tiene que balancear, ¿no? Equilibrar un poco y, por ejemplo, tiene que aplicar las sanciones que aplica Occidente, pero tampoco quieren llevarse mal con Occidente. Con lo cual, por un lado, vemos que juegan un papel un poco neutral en las votaciones de la ONU, se suelen abstener o no votar, muy rara vez se posicionan a favor de Rusia, pero no se posicionan en contra. Del mismo tiempo que, por ejemplo, Kazajstán y Uzbekistán han dicho que no reconocerán las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que defienden el territorio ucraniano, su soberanía, pero por otro lado, por ejemplo, vemos que en las últimas semanas Kazajstán con otros países de la OTSC han llevado maniobras militares con Rusia, ¿no? Con lo cual están un poco, dan una de cal, una de arena, y especialmente, como he dicho, Kazajstán, que es la única que comparte frontera con Rusia y que tiene una historia más compulsa en términos de tira hecha flojas en materia de soberanía con Rusia y bueno, más a raíz de la anexión de Crimea especialmente y luego, lógicamente, en este último año. Con lo cual, así un poco en resumen y a buena pluma, es lo que vemos, entre la espada y la pared, dando una de cal, una de arena, intentando equilibrar Así que mantienen un las poco un posiciones. equilibrio un poco precario. El caso de Kazajstán, yo quiero hacer aquí un hincapié en un artículo que publicó en Geopol 21, Fran, donde explica muy bien todo eso que digamos, relaciones, esa tensión que hay entre Kazajstán y Rusia. Vamos a centrarnos en Kazajstán, que es, digamos, quizá el que más problemas puede tener. Putin dijo incluso que no debería, que no era un Estado, si no recuerdo mal las frases. No, no recuerdo la palabra exacta, pero más o menos esa es la idea, que no era un Estado real, casi casi. Así fue en 2014, dijo algo así como que antes de la llegada de Nazarbayev, o sea, desde la independencia de la Unión Soviética, Kazajstán como Estado nunca había existido. Lógicamente eso sentó muy mal en Astana. Y al año siguiente, Nazarbayev celebró, creo que era el 550 aniversario de la Horda kazaja, ¿no? Del establecimiento del Kanato kazajo. Y luego a partir de ahí, de vez en cuando, salen diputados de la Duma o gente del gobierno relacionada con el gobierno
pues diciendo que Kazajstán fue un regalo de Rusia a los kazajos, que están en tierras arrendadas, que el norte les pertenece, una especie de, puede ser globosonda en cierta medida, o bueno, comentarios a veces dignos de Zhirinovsky también hacía cosas parecidas, ¿no? Con lo cual siempre ha habido un poco de esa tensión. Lógicamente, en los últimos 8 meses, a raíz de la invasión de Ucrania y la posición kazaja de no estar completamente a favor de Rusia, ha incrementado este tipo de comentarios, digamos, irredentistas, ¿no? Y luego Rusia también ha tomado acciones como cortar el suministro de petróleo que pasa de Kazajstán a Europa a través de Rusia, el Mar Negro, y se exporta. Bueno, aduciendo oficialmente razones técnicas o medioambientales o ser en Eso no de suena, la lo de Segunda Guerra razones técnicas. Mundial. Claro, entonces suelen coincidir cuando el gobierno kazajo o Tokayev dijo a Putin a la cara en ese verano en San Petersburgo que no reconocería a Lugansk y Donetsk, ¿no? Eso imagino que tuvo que sentar a cuerno quemado en el Kremlin. O sea, que Kazajstán les diga directamente, además en la cara, que no va a reconocerlo, eso supongo que serían Claro, momentos de tensión gorda para Kazajstán. así es. Y además es que hay que tener en cuenta que si vemos vamos hace 9 meses, que parece que ha pasado un mundo, ¿no? Ujú. Vimos que Kazajstán se sumió en las protestas muy importantes, ¿no? Y Rusia apoyó, más simbólicamente que en la práctica, ¿no? Pero bueno, envió un contingente, digamos, de apoyo moral al gobierno de Tokayev, que es el actual presidente. Con lo cual, bueno, si Putin esperaba que Tokayev por este apoyo iba a ser más dócil, y yo personalmente hace 9 meses pensaba que igual se cobraría su precio, pues de momento no ha sido así para nada. Pero al mismo tiempo, Tokayev, por ejemplo, fue el cumpleaños de Putin hace un par de días en San Petersburgo junto con otros líderes de la región y propuso pues hacer una especie de comité o organización para defender e impulsar el idioma ruso fuera de Rusia. Con lo cual vemos como, lo he dicho antes, ¿no? Una de cal y una de arena, no puede hacer algo que moleste demasiado, pero no es fijo su posición, ¿no? De su soberanía justamente nacional y defiende los derechos de Kazajstán. Y al mismo tiempo, bueno, le da un poco de acomodo o digamos, para que el Kremlin no sienta que Kazajstán está en contra suya, sino también todavía forma parte de sus países aliados hasta cierto punto. La situación, la posición de Tokayev no es una posición fuerte después de aquellos disturbios problemas que hubo hace 9 meses, que parecía casi que era un hombre de paja del Kremlin. ¿Es Sí, ha fuerte? cambiado. Sí, ha cambiado mucho la situación. Como decías tú, bueno, desde 2019 que se convirtió en presidente, dedazo de Nazarbayev, era, como dices tú, un poco un hombre, no sé si de paja, pero bueno, el poder real no estaba con él, ¿no? A raíz de lo sucedido en enero, probablemente fuese una pugna el poder entre círculos cercanos a Nazarbayev y Tokayev, pero bueno, no está aprobado. Digamos que sí ha purgado gran parte del elemento de Nazarbayev en el país, empezando con algún familiar cercano, intereses empresariales, ha renovado el gobierno, generales, con lo cual sí vemos que su posición es mucho más fuerte que lo era hace 9 meses. Y de hecho, en este noviembre, el mes que viene, tenemos elecciones presidenciales anticipadas, que el mismo bueno, decidió anticipar después de cambiar la Constitución, con lo cual, bueno, está en una posición mucho más fuerte que antes, no como Nazarbayev en sus viejos tiempos, porque, bueno, todavía gente cercana a él controla importantes partes de la economía, no esa élite, pero bueno, sí, digamos que ha purgado bastante a nivel político, diplomático, empresarial, apoyos que tenía Nazarbayev, con lo cual su situación es mucho más estable que lo era en mismo enero o incluso antes. O sea que le ha salido un poquito respondón, por así decirlo. Bueno, al fin y al cabo, Tokayev lo que está haciendo, yo no defender a Tokayev como tal, pero está defendiendo los intereses de su país, ¿no? Es un país independiente que, bueno,
tiene una política exterior que se llama multivectorial, es decir, no se alinea solo con un país, un bando, sino, bueno, tanto esté ya bien con Rusia, como con China, como con Occidente, e intenta equilibrar todo esto por, bueno, el propio bien, para defender sus intereses, ¿no? Ujú. Y bueno, esto está haciendo, ¿no? Lo está continuando, con lo cual tampoco es que haya dado un giro muy brusco, sino sigue con esta política de, bueno, contentar a todos y de esta forma beneficiar en términos de política exterior a su país. Ujú. Kazajstán, bueno, vimos las salidas de los rusos y tú has comentado antes y hay una unión, hay unos vínculos entre Rusia y Kazajstán, hay una cierta población de origen ruso y estamos viendo que en estas salidas masivas que ha habido ahora después de la movilización, Ujú. gran parte de los que se iban, pues muchos se iban a Georgia, donde quizás es un ambiente un poco más amable hacia los rusos, pero gran parte también se iban hacia Kazajstán. ¿Cómo es esa relación? ¿Cuánta gente, digamos, oriunda de Rusia puede vivir ahora en Kazajstán como para ofrecerles un alojamiento, un lugar seguro? Pero bueno, antes de esto, date cuenta que, como he dicho antes, Kazajstán comparte una frontera 7.000 kilómetros, más de 7.000 kilómetros con Rusia, con lo cual, para la gente que no se pueda permitir un vuelo, es un destino bastante obvio. Y el segundo, tanto Kazajstán como con Kirguistán pertenecen a esta Unión Económica Euroasiática. ¿Esto en qué se traduce? Que el ruso de a pie puede entrar en estos países sin un pasaporte extranjero, sino con su Ujú, pasaporte o su DNI, ¿no? Entre comillas. En torno al 70% de los rusos no tienen pasaporte extranjero, con lo cual es una gran ventaja. Una vez allí pueden trabajar y vivir si se registran con las autoridades. ujú, Habiendo dicho esto, desde la movilización, como decías tú, esos son datos de principios de octubre, con lo cual habrán aumentado. Según los kazajos, más de 200.000 rusos habían entrado en el país, ujú. de los cuales ¿Cuánta es la población total de Kazajstán? Porque tampoco es debe una... O estar así en torno a los 20 millones más o menos. sea, que sería como Estima- casi un 1% de la población, ¿no? sí, estoy dando un poco así de memoria, pero por Ujú, ahí andará. ujú, Eh, Luego, claro, ¿qué pasa? Que Kazajstán también es un país de tránsito, ¿no? Porque mucha gente no ha podido coger vuelos porque están muy caros y se agotaron, como bien sabes. ujú, Entonces, bueno, mucha gente ha decidido viajar a Kazajstán y de ahí volar a otros destinos, en la ujú, Georgia, Armenia u otros. Con lo ujú, cual, de los 200.000 que entraron hace un par de semanas, 147.000 se fueron, con lo cual unos 50.000, así a grosso modo, se han quedado. Se han quedado principalmente, han empezado en el norte del país, ¿no? Donde han cruzado ciudades como Oral, y luego han ido yendo a las principales ciudades. Almaty, que es la principal ciudad, la capital comercial, económica, y bueno, también Astana, y bueno, se han ido un poco esparciendo. En un primer momento, bueno, se les bien, por lo general, eh, gente que ayudando con comida, ayudando a hacer gestiones, etcétera. Algunos tendrán familiares en Kazajstán. Tampoco creo que muchos. El número de rusos ha ido bajando desde la independencia. Hay en torno a un 19% más o menos de la población en ujú, Kazajstán es de etnia rusa, sobre todo en el norte del país. Pero bueno, se ha encontrado un acomodo momentáneo por parte de los habitantes de la población. La gran cuestión es esto, cuánto va a durar, ¿no? Porque por temas culturales también es central. Son países muy hospitalarios, son sociedades muy hospitalarias, pero bueno, esto ya se está empezando a tener un impacto en la economía, en términos de, por ejemplo, los alquileres. Veremos qué más problemas va a tener en el largo plazo. Y bueno, la paciencia y la hospitalidad, yo creo que cuanto más se alarga esto, probablemente acabemos viendo ciertas tensiones entre los rusos que están llegando o han llegado ya, no solo en Kazajstán, sino probablemente también en Kirguistán y luego en otros países de la región que ha habido menos, como Uzbekistán. Con lo cual, de momento todo ha ido bien, se les ha ayudado, por lo general incluso la sociedad civil se ha movilizado para darles comida, alojamiento, en muchos casos, ayudarles con los trámites, con sacar móviles, tarjetas móviles, sacarse el DNI, el ujú. NIE equivalente, pero bueno, veremos. En el caso, por ejemplo, de Kazajstán y otros países que han recibido a rusos,
¿Hubo también otra primera oleada cuando empezó la guerra? ¿O esta ha sido digamos, la grande, cuando empezó la movilización y todos, ojo, ojo, que me toca a mí, puerta? Bueno, cuando empezó la guerra, de hecho, ha habido dos olas, ¿no? Esta segunda es mucho más grande, pero como bien dices, al comenzar la guerra, ¿no? Febrero, marzo, abril, hubo una primera oleada, pero de un perfil mucho más diferente, ¿no? Un perfil de cuando yo creo que en un vídeo de la estepa rusa de las crónicas, creo que lo comentaste, esta fuga de cerebros que se está produciendo Ujú, en ujú, Rusia. Parte acabaron en Kazajstán, en Kirguistán. No la mayoría, son destinos minoritarios, pero sí hubo algunos que acabaron allí. Con lo cual, el perfil de la gente más cualificada, que se oponía a la guerra o más, digamos, contraria al gobierno y a sus posicionamientos, lo que estamos viendo ahora es una mezcla. Gente que simplemente huye porque no quiere ser movilizados. Con lo cual tenemos un espectro socioeconómico desde clases más humildes a gente de Moscú cualificada, con buenos puestos de trabajo, gente, digamos, que no en contra de la guerra, simplemente no quiere movilizarse o en ujú, contra de cómo va yendo la guerra, o ujú. gente que simplemente sí está en contra del Putin. Con lo cual tenemos aquí una mezcla en términos demográficos mucho más amplia y también en términos numéricos estamos viendo que son decenas, si no centenares de miles. Ujú, También dentro de esta mezcla veremos estas actitudes de algunos de estos relocantes, se llaman ellos, que son desertores, son inmigrantes, es que no sabemos cómo llamarlos, ¿no? Eh, cuando lleguen a estos países de Asia Central y se queden allí. ujú. Porque hasta ahora, lo que tú comentas, digo, no ha habido una repercusión en lo que es la política o en la vida interna del país, porque digamos, muchos de ellos luego han abandonado, han Mm. seguido a otro país. Si sigue esto para largo, se puede llegar a dar un caso de que pueda haber algún brote de xenofobia, algún tal. Sí, que a lo mejor, porque te lo digo porque en redes sociales se ven, ¿eh? Se ven Sí, algunos sí. kazajos que, bueno, que tienen sus más y sus menos con rusos. Hace poco tú publicaste, además, ¿no? Que unos habían estado de fiesta, no sé dónde me acuerdo qué ciudad era, se habían pasado con el agua de fuego y los habían echado. O sea, estos pequeños detalles se pueden ir acumulando y hacer, digamos, estallar una chispa que diga, venga, hala, rusos Mm. para casa. Sí, cuando más se extienda esto, peor, ¿no? Yo lo dividiría digamos, en tres partes, ¿no? Una es el impacto económico, sobre todo, que todo grande influjo de personas tiene en una sociedad, ¿no? Como hemos dicho, pues, de los alquileres, viene mucha más gente que tiene dinero y está más Ujú, desesperada. ujú. Con lo cual, el casero de turno, ¿qué pasa? Pues les prefiere a los rusos que van a gastar más dinero, ¿no? Con lo Efectivamente. cual, esto se ha visto sobre todo en Kazajstán, también en Bishkek, en Kirguistán. Con lo cual, hay un impacto económico que, independientemente de la nacionalidad, siempre va a suceder. Luego, tenemos un impacto que veremos a nivel, por ejemplo, a nivel laboral. El ministro, creo, de Trabajo, de Economía kazajo, ya dijo hace un par de semanas que tranquilos, los puestos de trabajo primero para los kazajos y luego para los extranjeros, ¿no? Ujú. Intentando prevenir un poco. Y luego en tercer elemento es un poco la actitud con la que muchos de estos rusos vengan a países. Y aquí no vamos a generalizar, ¿no? Hay de todo, como en todos lados. Pero históricamente lo que hemos visto es los centroasiáticos en Rusia en gran medida están discriminados o tienen que hacer frente a episodios de racismo, de tal cual. Entonces, bueno, que parte de estos rusos que hayan emigrado a Asia Central todavía tengan esta forma de pensar, se crean en cierto modo por la metrópolis en la colonia y, bueno, quieran solo hablar ruso, se niegan a integrarse, tengan una actitud un poco altiva Ujú. y esto es un caldo de cultivo que, aunque sea una minoría, que lo que puede hacer esto, ¿no? Que puede dar varios problemas. En un nivel anecdótico, el otro día oía a un periodista en Uzbekistán decir que, bueno, hay grupos de Telegram, ¿no? Que se organizan de estos emigrados y que, bueno, unos que iban a escolarizar a sus hijos, que miran con sus hijos, no querían que aprendiese uzbeco en el colegio, ¿no? Solo quiero que aprenda ruso. Claro, no estás en Rusia, estás en Sí, un país te tienes que adaptar. soberano nacional. Entonces, Mm. claro, y solo falta que la economía, que ya de estos países no es bullante, se vea afectada. Los precios suban, que ya están subiendo.
y que haya algún episodio un poco así de que sectores nacionalistas de ambos lados, digamos, estén un poco a la gresca y puede prender Porque fácilmente. en el caso de Kazajstán, ¿hay algún sentimiento, digamos, ultranacionalista o de estos, o no, es una cosa muy mínima, muy residual? Bueno, todos los países, y aquí no es una excepción, tienen segmentos más nacionalistas, ¿no? Eh, no son mayoritarios, lógicamente, como en todos lados, ¿no? Siempre hay sociedades que tienen unos extremos, completamente más extremos, y otros, bueno, por lo general la gente es más tolerante. Pero sí, o sea, movimientos no oficiales, pero bueno, sí los hay más de corte más nacionalista, no solo Uzbekistán, también en Kirguistán, en Uzbekistán, Kazajstán, con lo cual, pero bueno, al final ese es el roce que puede hacer el día a día con condiciones económicas desfavorables y que, bueno, un ruso diga yo solo quiero hablar en ruso, tal, Sí, y que se pueda pegue. empezar a mirar un poco, mirar por encima del hombro a los que le acogen, por así decirlo. Sí, o sea, como esto, no, estamos generalizando y hay de todo, ¿no? Pero por lo que a nivel anecdótico estamos viendo, si hay gente que ha migrado con, digamos, con esta forma de pensar que igual tenían en Rusia, van a Central, países que ven siempre un poco por encima del hombro, alguna de esta gente no quiere adaptarse, los otros se ofendan y bueno, esperemos que no, pero bueno, si esto se alarga en el tiempo, es cabe una posibilidad de que, bueno, surja algún conflicto, alguna pelea. Bueno, estamos aventurando, ¿no? Estamos Sí, sí, bueno, tomando estamos pensando hipótesis. que puede pasar. Pero bueno, hay cositas, hay algunas cositas que te pueden llevar a pensar que en algún momento algo podría pasar, así Claro. como anecdótico por ahora, pero tener en cuenta. Vale. Kazajstán es un poco, digamos, junto con Georgia, el gran receptor, ¿no? de migrantes rusos. ¿Cómo está en otros países? Por ejemplo, Uzbekistán. ¿Cómo está en Kirguistán? ¿Cómo hay más, hay menos? Bueno, más no, hay menos, pero ¿cómo lo llevan ellos? Bueno, Kirguistán es una situación parecida a Kazajstán, lógicamente no tiene frontera, con lo cual no han recibido un influjo directo, sino parte de la gente, por ejemplo, que va a Kazajstán luego acaba en Kirguistán o viaja directamente allí. Hay que tener en cuenta que Kazajstán probablemente tenga más capacidad de absorción, pues es un país más grande geográficamente, su economía es más importante, con lo cual tiene más capacidad de absorción. Kirguistán no tanto. Bishkek, por ejemplo, el mercado inmobiliario es más complicado y estamos viendo problemas. Si han ido de momento acogiendo a gente, como he dicho, Kazajstán y Kirguistán son destinos fáciles por términos burocráticos, ¿no? Se pueden estar 30 días sin pasaporte extranjero y luego se pueden registrar y trabajar allí. Con lo cual, el destino sería Kazajstán, pero por facilidad también Kirguistán, aunque tiene una economía que igual no puede sustentar el número ya de decenas de miles, ¿no? Desde que comenzó la invasión, la primera ola más o menos hasta el verano, unos 30.000 rusos se asentaron en Kirguistán. Desde la movilización, no sabemos los números fijos, pero en 24 horas se registraron oficialmente 3.500 rusos. Si lo aplicamos esto a varios días, entonces vemos que probablemente decenas de miles. Y la población, lógicamente, la población de Kirguistán es mucho menor que la de Kazajstán. O sea que el impacto es mayor. El impacto es mayor, aunque sea a menor nivel, y probablemente esté radicado en Bishkek, que es la capital, y a menor escala en Osh, que está al sur, que es la segunda ciudad. Mientras que en Kazajstán tienes Almaty, tienes Astana, la capital política y la capital económica, y luego tienes otras ciudades, digamos, de cierta entidad, ¿no? Las que están en la frontera y luego más en el interior. Uzbekistán, por su parte, también ha ido recibiendo un influjo, no hay números. Una pregunta, Fran, entonces, digamos, los kirguises, digamos, son también favorables o digamos, aceptan bien a los rusos o tienen entre ellos también ahí sus más y sus menos? Pues como está pasando en Kazajstán y en Uzbekistán, pues al principio la gran mayoría pues está, Bien, o sea, que no hay tampoco grandes les problemas. molesta. Pero ya empieza a haber, yo creo, un desgaste, ¿no? Porque ya se empieza a ver, como he dicho, subir los precios, y solo pasan unas semanas, con lo cual
No sé, tampoco como no estoy ahí, lo único puedo, hablando con gente que está allí o de anécdotas, con lo cual Ujú. tampoco, no hay encuestas a día de hoy, Vale, pues, es difícil dar una respuesta clara, ¿no? vale. Pero Venga, pues vámonos a Uzbekistán. A ver, el caso de Uzbekistán Uzbekistán. no tiene estas facilidades burocráticas que tiene Kirguistán y Kazajstán, pero sí, bueno, sí han recibido un influjo. De hecho, hoy me he metido, lo he hecho, lo hice la semana pasada, estuve viendo hoteles en Kazajstán, en Kirguistán, la demanda. En Almaty era el 99% estaban llenos, según Booking, no sé si puede decir nombres. Bueno, Eh, Booking pone, a ver si pones un poquito de sponsor. el, si se sponsoriza bien. Astana estaba en el 96% de ocupación y Tashkent estaba en torno al 90%. Esto es Ujú. la semana pasada. Esta semana han bajado, entre el 80 y el 90% están, y Tashkent estaba en el 80 y pico por ciento. Con lo cual, ¿qué te indica? Lógicamente, gran parte de estos no son turistas, sino son rusos. Y con gente hablando de ahí, sí han notado un influjo. En abril y en abril, marzo, esta primera ola, sí hubo un par de semanas en las que no había hoteles. Estaba todo lleno. Ahora sí vemos que hay rusos, lo mismo que te contan en los otros casos, ¿no? A ver cómo se adaptan y qué es lo que hacen. Tanto el gobierno uzbeco como el kirguizo y el kazajo, diferentes formas, pero han tratado de atraer a talento ruso Ajá. desde primavera, ¿no? Sobre todo a gente del mundo IT, de la De informática. telecomunicación y todo eso. Esta fuga de cerebros, con lo cual, este era un primer paso que han hecho. Ahora, a día de hoy, esto, como he dicho, es muy diferente. Así que veremos qué ocurre porque no está muy claro cómo va a evolucionar. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría, como hemos dicho, probablemente acaben en otros países. Kazajstán de momento va a absorber más, tiene pinta, y Kirguistán también. Pero bueno, igual hay gente, la gente más pudiente podrá ir saltando de un país a otro. Ujú. Conozco casos cercanos que están haciendo eso, pero bueno, otros que no van a poder hacerlo. Entonces ya veremos cuando mucha gente se le acabe el dinero o los fondos. O sea, los ahorros son eh, el problema ahí. Ujú. claro, qué ocurre independientemente del país en el que se estén asentando, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, Uzbekistán de momento no ha hecho ni un comunicado al respecto, el gobierno no ha proporcionado ningún dato, con lo cual no sabemos el nivel de el volumen de rusos que ha entrado. Sí sabemos que, porque están en las calles, ¿no? Y a veces se les ve con equipajes en bares y demás, con lo cual es muy claro quiénes Ujú. son, pero no tenemos datos a día de hoy. Pero Ujú. como he dicho antes, Kazajstán es el primer país, probablemente luego Kirguistán y luego Uzbekistán, incluso en Tayikistán, que es un país económicamente más desfavorecido y más pequeño. También llegó un momento, hace unas semanas, es que en Dushanbe apenas había hoteles, ¿no? Y tiene una Ujú. oferta hotelera más pequeña, pero hemos visto que también ha habido un influjo. Parte igual serán nacionales que hayan vuelto a sus países, Eso te iba pero a la decir, inmensa mayoría. la gente que vivía o sea, toda la gente que a lo mejor trabajaba en Rusia, tanto kazajos, uzbecos, tú además gente que dices, ¿no? Que son gente que trabaja a lo mejor en sectores, digamos, donde no quieren trabajar los rusos, esa emigración, pueden haber vuelto a casa por un temor a incluso haberse movilizados ellos en una movilización, si en el caso de haberla una movilización general, tú, para Eh, aquí. mm, cuando empezó la guerra, hubo rumores, ¿no? Empezaron rumores en marzo de que iban a movilizar a hacer movilización y iban pues especialmente a los inmigrantes y tal. Entonces, en marzo, y también con la economía empezó a sufrir, hubo negocios que empezaron a cerrar, sí hubo una especie de retorno de un número de estos inmigrantes a la central. Pero al mismo tiempo, según la situación se ha estabilizado, ha habido otra ola, digamos, de inmigrantes, como suele ser habitual, desde Central a Rusia. Porque aunque bueno, la situación en Rusia igual no es la mejor, a nivel económico en casa, pues la Están falta peor de que en Rusia. empleo está aún peor, claro. Ujú. Ujú. Vale, o sea que por ahora podemos decir así, hacer un resumen, que
los países de Occidente todavía siguen absorbiendo esas personas que vienen salen de Rusia, pero todavía no hay tensiones, no hay problemas. Todavía bajo control, por así decirlo. Sí, o las empieza a ver un poco digamos, a pequeña escala, Ujú. según lo que cuentan la gente que vive allí. Empieza a haber un poquito de malestar por términos, especialmente empieza a haber temas económicos, como Pero hemos dicho. en un principio todavía nada serio. No hemos visto incidentes, no hemos Vale. visto incidentes, digamos, no hemos visto nada serio. Vale, Sí, empieza a haber roces, pero veremos lo que ocurre. vale. Y luego, una visión general. Cuando empezó también hace 3 o 4 semanas, cuando empezó la guerra otra vez entre Azerbaiyán y Armenia, Ujú. también hubo choques armados entre Kirguistán y Tayikistán, ¿era? Sí. Eh, ¿Es posible que al ver, y aquí estoy elucubrando, que al ver esa debilidad del papá Rusia, del oso ruso, surjan en Asia Central o se puedan producir en Asia Central más conflictos entre países, conflictos territoriales que a lo mejor estaban un poco soterrados por la presencia de Rusia? Yo, honestamente, yo creo que es una conclusión lógica por lo que vimos en Azerbaiyán y Armenia, pero creo que en ese central es diferente. Eso no es el caso. De Ujú. hecho, Kirguistán y Tayikistán en abril del año pasado ya tuvieron un conflicto bastante serio, Sí. y da mucho antes de la invasión. Ambos países forman parte de la OTSC. Rusia tiene bases militares importantes, tanto en Kirguistán como en Tayikistán, con lo cual no creo que, digamos, aprovechando, entre comillas, que Rusia está centrada en Ucrania, vayan a emerger conflictos armados entre estos países. Si los hay, y principalmente hablamos de estos dos, de Tayikistán y Kirguistán, son por temas locales. Lógicamente, cuando esto sucedió, Rusia metió un comunicado pidiendo paz y que diálogo y que, por favor, que lo resuelvan pronto, se ofreció a mediar. Punto. Parecido casi al de lo que dijo la Unión Europea. Ujú. No se mojó. A nivel extraoficial, sí es cierto que en este caso Putin se lleva mucho mejor con el presidente tayiko, que lleva 30 años desde los 90 en el país, da estabilidad. Qué casualidad, Autócrata, todo esto se llevan muy bien, esto es que lleva mucho tiempo. autócrata como él, pero bueno, es el que va a su cumpleaños, el que hace poco le ha condecorado Putin a Rakhmon, suele ir al Día de la Victoria. El año pasado, creo que este año fue el único que fue, en todos los Ujú. extranjeros. Y aunque, bueno, Kirguistán es parte de la OTSC, tiene una base aérea, Rusia, y allí, bueno, más o menos es neutral, pero tirando para Tayikistán. Y realmente no se ha involucrado más, ni condenando la agresión, ni metiendo presión, y realmente puede, ¿no? Rusia puede meter presión, lo ha hecho en el pasado en Asia Central. De hecho, la revolución de Kirguistán del 2010 en gran medida fue causada por Rusia, su poder blando, sentido de medios de comunicación, poner tarifas al petróleo, que era el caldo de cultivo, con lo cual Rusia no tiene que meter un país para influenciar y meter mano. Ujú. En la región lo ha hecho en el pasado, y en este caso se ha mantenido al margen. Realmente es un problema entre Tayikistán y Kirguistán. Si fuese una guerra abierta y fuese más, bueno, igual veríamos otra reacción, ¿no? Ujú. Pero un conflicto fronterizo, aunque bueno, este ha sido un poquito más serio, de momento Rusia se mantiene al margen, y yo creo que sucedería independientemente de si Rusia está metida en Ucrania o no. En este caso no creo que sea equiparable al de Azerbaiyán y Armenia. Ujú. Vale, y la última pregunta, ya para terminar y no robarte más tiempo. eh, ¿Es posible que si las cosas le van muy mal a Rusia en el campo militar, pueda estar tentado a solicitar ayuda militar a estos aliados de la zona? Porque teóricamente no sé, yo no sé el reglamento interno de esta alianza. Un estado como, digamos, si Ucrania está atacando Ujú. territorio ruso, podría invocar algún artículo en el cual, oye, señores de Uzbekistán, señores de Kirguistán, mandadme tropas. ¿Es posible? Técnicamente la OTSC tiene un artículo que es como el de la OTAN, más o menos equivalente, de que un ataque a un país miembro
es un ataque a todos los de la alianza, entonces pueden responder. En este caso, en Asia Central, estamos hablando de Tayikistán, Kirguistán y Kazajstán, los que forman parte de la OTSC, también Armenia. Técnicamente, ese artículo existe. Ahora bien, creo que fue la semana pasada, más o menos, el Ministerio de Defensa kazajo, creo que fue el Ministerio de Defensa, fue alguien del gobierno kazajo, dijo que la OTSC no se va a meter en Ucrania. Claro, una cosa es meterse en Ucrania, otra cosa es si Rusia está atacada, pero creo que ahí dejó bastante claro cuál es su posición, ¿no? Dijo que la alianza no se iba a meter en la guerra de Ucrania. Con lo cual, veremos, ¿no? Armenia, de hecho, pidió la intervención de la OTSC con Azerbaiyán y no ha sucedido. Kirguistán lo pidió en su día, en 2000, creo que fue en 2010, también hubo problemas locales, interétnicos, etcétera, y Rusia tampoco intervino, dijo que era algo doméstico, con lo cual sería bastante interesante si Rusia pide que estos países intervengan. Sí pide ayuda a Kazajstán, lo hemos mencionado al principio, en enero, y sí acudió a la OSCE, Rusia. Pero bueno. Pero quizá porque el que más le interesa es Kazajstán, es el que tiene frontera. Estoy siendo un poco irónico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, aunque Rusia invoque ese artículo, no creo que Kazajstán y Kirguistán tampoco es que andan sobrados de Kazajstán un poquito más, pero los dos países en términos militares no es que anden muy sobrados para nada. Tienen un presupuesto muy bajo y son fuerzas muy, muy limitadas. Y segundo, eso ya les pondría en conflicto, especialmente Kazajstán, con Occidente. Y eso, como hemos hablado antes de su política exterior, es algo que van a evitar a toda costa. Con lo cual, tu pregunta está bien tirada, yo creo que es una buena hipótesis, pero bueno, ya lo he dicho, los kazajos, y realmente desde un punto de vista pragmático, yo creo que antes se salen de la OTSC de meterse en la guerra de Ucrania, aunque bueno, estamos ya hablando muy, muy hipotéticamente. Pues Fran, muchas gracias por toda esta visión. Para muchos, y me incluyo, es un mundo, todo el Asia Central, un poco desconocido, sinceramente. Entonces, contar con gente como tú que se lo sabe todo, pues la verdad es que es una alegría, y gracias por estar hoy con nosotros explicándonos un poquito toda esta situación que encuentra por Asia Central. Un placer, y bueno, cuando quieras invitarme de vuelta, aquí estoy. No digas 2 veces que te tomo la palabra. Venga, Fran, muchas gracias por todo. Hasta luego.